Señor Inostroza, ¿me contesta? Sí. Su apellido es de Castilla y León, dice Wikipedia. Mire usted. Pues, Buenísimo, no, la verdad no lo sabía. ¿y cómo no? Tiene que averiguar. Ahora, Wikipedia nos permite casi estar conectado con una gran biblioteca. Eso es una gran biblioteca. Hay que utilizarla. Muy bien. Bien. Comencemos con esta clase. Vamos a compartir pantalla. Ah, bien, se ha puesto bastante pesada esta computadora. No sé qué le pasa. Vamos a ver esto que tenemos acá, si podemos borrar. No, esto no. No, tenemos muchas fotos. A ver, estas. Vamos a, vamos a borrar. Vamos a dejar por un momento ahí. Bueno, ¿qué habíamos visto en la última clase? Seguimos con nuestro proceso de clarificación, es decir, sacarle a nuestra agua cruda, a nuestra agua fuente, la mayor cantidad posible de partículas coloridas, de las cuales nos tenemos que cuidar porque algunas pueden ser microbiología patógena. Bien, además que su aspecto, el aspecto turbio del agua, es algo que el usuario va a rechazar. Bien, habíamos visto en este proceso de clarificación que teníamos que recurrir al proceso de coagulación-floculación. Que ese proceso de coagulación-floculación es el que nos permitía en tiempos económicos separar las partículas coloidales del agua. Que ese proceso de coagulación-floculación se realizaba agregando este coagulante, en general una sal de aluminio, la sal metálica, aluminio, puede ser hierro, pero mayormente usamos sulfato de aluminio. Que esta sal metálica se hidrolizaba con el agua, se separaba en iones metálicos de aluminio que eran esas partículas de carga positiva que nos permitían neutralizar las cargas eléctricas negativas de las partículas coloidales, con lo cual desestabilizábamos el sistema. Y que además ese ion aluminio se combinaba con la alcalinidad del agua para darnos esta sustancia mucilaginosa, pegajosa, este precipitado que adecuadamente mezclado nos iba a permitir unirse a todas estas partículas coloidales y fabricábamos en este proceso de coagulación, floculación, a partir de partículas de tamaño de un micrón, partículas visibles, que ahora sí podían separarse del agua por simple acción de la gravedad. Y por eso habíamos visto primero los procesos de mezcla rápida de la coagulación y después de mezcla lenta de la floculación, en la cual al final de esa última cámara de floculación ya obteníamos esta partícula que ahora sí le vamos a dar la oportunidad, le vamos a dar las condiciones hidráulicas para que lo más eficientemente posible se separe del agua por simple acción de la gravedad, que se alimenta. Bien, veamos entonces cómo es este, que ustedes ya han visto con el ingeniero Chocobar, un separador de partículas, un sedimentador, un separador de partículas por simple acción de la gravedad, que era el desordenador que vino en la parte plana.
Ahí, acá repasamos rápidamente, teníamos en esa, para ese separador de partículas, teníamos un flujo continuo y permanente, como el que utilizamos en nuestras plantas potabilizadoras, y decíamos que la partícula de condiciones más desfavorables, la que estaba en la parte cerca de la superficie, en la zona de entrada de nuestro reactor, estaba sometida a una velocidad de flujo y a una velocidad de sedimentación propia de la partícula. Bien, que combinando esa velocidad de flujo y esa velocidad de sedimentación con la geometría propuesta para nuestro reactor, es decir, la profundidad h y la longitud L, diciendo que esto es un movimiento continuo y uniforme, llegamos a la conclusión que el tiempo que tarda la partícula en ir desde la entrada hasta la salida tiene que ser el mismo tiempo que tarda la partícula en ir desde la superficie, su posición más desfavorable, hasta el fondo de nuestro separador de partículas, donde consideramos que, por supuesto, que ha sido separado. Bien. Entonces, ¿qué podríamos decir con esto? Podríamos armar esta ecuación que combinaba estas dos velocidades, la de flujo, es decir, la de traslación, más la propia de la partícula en su proceso de sedimentación, y la longitud L y el tirante H. Entonces decíamos, si esos tiempos son iguales, la longitud L es a la velocidad de flujo, como la profundidad H es a la velocidad de sedimentación. Entonces de acá nos resulta sencillo separar la velocidad de sedimentación de la partícula, entonces vemos que es esta ecuación se conforma con la velocidad de flujo, esta velocidad de traslación de nuestro canal, el tirante y la longitud L. Adicionalmente, podemos agregar que esa velocidad de flujo es igual a el caudal sobre el área del canal, B por H, Q sobre B por H, y si incluimos desagregamos estas dimensiones, llegamos a la conclusión que esa velocidad de sedimentación de la partícula, esta partícula en particular, es igual al caudal sobre el área en plano. Y a eso le llamamos carga superficial. Carga superficial. Vamos a hablar de ahora en adelante de estas cargas superficiales, es decir, un caudal por unidad de área en planta de nuestros reactores. ¿Y qué tenemos acá entonces? Fíjense, partículas, tenemos que elegir una que sea la que queremos en un 100%, entre comillas, eliminar del agua. Entonces, esa es la partícula crítica, es decir, era aquella partícula que tenía una velocidad de sedimentación tal que al cabo de un tiempo t viajaba desde la superficie hasta el fondo y desde la entrada hasta la salida. Por eso esa es la partícula crítica. Es la partícula elegida, la partícula nominal, la partícula crítica. ¿Qué pasa con esto es un conjunto de partículas, otras partículas que tengan una velocidad de sedimentación menor y estén ubicadas en la misma posición? Bien, de esas partículas, una parte va a ser retenida y otra saldrá por el sistema de salida. Y aquellas partículas que tengan una velocidad de sedimentación mayor a esta velocidad de sedimentación crítica van a ser separadas del agua bastante antes. Tiene una velocidad de sedimentación más grande, va a sedimentar bastante antes de este sistema de esta longitud L. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, tenemos como un parámetro esencial, conceptual, para la separación de partículas, la velocidad de sedimentación de la partícula en el medio en que esté. En este caso es una relación geométrica, no sabemos si es agua, si es aceite, la velocidad de la partícula, no sabemos de qué naturaleza es, igual esta ecuación nos sigue existiendo. Bien,
Entonces, vamos a distinguir nosotros en ingeniería sanitaria partículas discretas de partículas floculentas. Han visto ya, y estamos repasando la teoría de los desalenadores, en la cual estas son partículas discretas, es decir, partículas que no cambian su densidad ni su forma en el proceso de sedimentación. Mientras que las partículas floculentas, estas que hemos fabricado con el proceso de coagulación-floculación, sí, van a tener y pueden cambiar su densidad y su forma en el proceso de sedimentación. Bien. Fíjense, vamos a ver primero estas partículas discretas. Entonces, fíjense que si no cambian su densidad y su forma, y hay unas condiciones de borde que no se van a alterar. Condiciones de borde que no se van a alterar. Fíjense, entonces, si nosotros conseguimos la velocidad de sedimentación de la partícula, ya podemos proponer una geometría para nuestro sedimentador. Ya tenemos VL, y fíjense qué es lo que nos dice esta ecuación, que es independiente de H. Y nos interesa, este proceso de sedimentación es independiente de la profundidad. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Partículas discretas o floculentas, tenemos que saber cuál es su velocidad de sedimentación. Esto ya lo habíamos visto en física de primer año de ingeniería. Habíamos dicho, bueno, habíamos analizado este cuerpo, esta partícula que estaba sedimentando. Esa partícula que está sedimentando está sometida a un empuje hidrostático que es igual a la densidad por el volumen, la densidad de la partícula, por el volumen de la partícula, por densidad del fluido, por el volumen de la partícula, por la aceleración de la gravedad. La fuerza gravitatoria es, ahora sí, la densidad del sólido, como indica ese subíndice S. La velocidad del sólido por el volumen de la partícula, por la velocidad, la aceleración de la gravedad. Y ahí también dice, cuando esta partícula alcance un movimiento continuo, vamos a tener una fuerza de roce que hace que este movimiento sea continuo y uniforme. Y esa fuerza de roce generada por el movimiento de la partícula es igual a algo que ya conocemos, a esta expresión ya la conocemos, y nos las había dado Kant, ¿se acuerdan? Para ver cuál era la fuerza que se provocaba la paleta del floculador cuando estaba girando en el agua. Entonces teníamos el coeficiente de arrastre, el área, en este caso, de la partícula, perpendicular a su movimiento, la densidad del fluido por la velocidad de sedimentación al cuadrado sobre 2. Exactamente la misma expresión que hemos visto para la paleta que se está moviendo en el fluido para dimensionar, encontrar una expresión para el cálculo de G de nuestros floculadores mecánicos. Bien, entonces, como dice acá, está del apunte, Rho, densidad del fluido, Rho sub S, densidad del sol. Bien, entonces, vemos que esa fuerza de roce, cuando el movimiento se hace continuo y uniforme, iguala a estas fuerzas antagónicas, la gravitatoria y la hidrostática. Entonces, combinando esos parámetros para esta ecuación, podríamos encontrar esta expresión que nos dice, ajá, para su partícula, la velocidad de sedimentación toma esta expresión, interesante. Donde está ese C sub D, el rho del sólido, el rho del fluido, el área de la partícula. Bien, ahora decimos, ajá, yo sé que esta partícula, si es para ingeniería sanitaria, es la partícula de arena. Bien, si para el desarrollo, porque estamos hablando de partículas discretas. Ajá, ¿qué más tenemos? De la forma la podría medir. Es decir, podría ver cuál es el tamaño de la partícula que quiero separar. Por ejemplo, diría 0,1 milímetro. Diría 0,1 milímetro. Quiere decir que las características de las partículas las puedo
hallar midiendo lo que no sabemos es C sub D, el coeficiente de hallar, el coeficiente de hallar. Pero bien, sabemos, si sabemos que ahora que ese C sub D es una función del número de Reynolds, es decir, es una función de la densidad del fluido, es decir, la viscosidad del fluido, es decir, la resistencia a ser atravesada por esta partícula y la velocidad. Entonces, decimos que ese C sub T es una función del número de Reynolds en esta forma. 24 sobre el número de Reynolds más 3 raíz cuadrada del número de Reynolds más 0,34. Esto nos ubica en las tres posiciones de nuestro flujo, es decir, flujo uniforme, flujo de transición o flujo turbulento, es decir, flujo laminar de transición turbulenta. No deja de ser complicado, decimos, está bien. Ah, la pucha. Entonces tenemos velocidad en un lado y tenemos velocidad del otro también. Esta es una ecuación media complicada que decimos, bueno, está bien, los manuales de ingeniería sanitaria, como el de Arboleda Valencia, nos da una expresión en función de los parámetros K1 y K2 para salvar esta ecuación donde tenemos la velocidad de sedimentación en los dos lados, porque para calcular T, para calcular el número de Reynolds necesitamos la velocidad. Al cabo, pero podemos hacer, valdría la pena hacerlo y probablemente, y no lo hacemos, porque el fluido que utilizamos siempre es agua. Siempre es agua. La variación de la temperatura, y estamos utilizando variaciones de temperatura, diremos en el primer caso a 5 grados, después a 25, no nos va a dar una gran variación de la velocidad de sedimentación, por un lado. Aparte, podemos decir que en nuestros términos medios para nuestra región, la temperatura del agua va a estar cerca de los 20 grados. Ajá, qué interesante. Entonces, Arboleda Valencia también nos provee en su manual un listado de partículas de arena de diferentes tamaños, de tal forma que a diferentes temperaturas, es decir, para diferente viscosidad cinemática, para diferente viscosidad, esas partículas del mismo tamaño nos da ya la velocidad de sedimentación. ¿Y qué nos dice Arboleda Valencia? Nos dice, mire, para ingeniería sanitaria, para separar arena del agua a una temperatura de 20 grados centígrados, acuérdese de esta velocidad, 1 centímetro por segundo cuando la partícula tiene 0,1. Velocidad de sedimentación, entonces, 1 centímetro por segundo, que ya lo han visto con el ingeniero Chocobar. Sigamos entonces. Bien. Entonces, repasamos rápidamente un poquito de algunos conceptos del separador de partículas discretas, nuestro desarenador sanitario, y decimos, es un canal rectangular con un sistema de recolección del agua con un vertedero superficial, una tolva para acumular estos sedimentos y un sistema de salida. ¿Se acuerdan de nuestro desarenador? Ahora ustedes ¿se acuerdan que hemos visto inclusive cómo se estaba limpiando, cómo se había armado? ¿Quieren que lo veamos de vuelta? Bien. Nadie contesta. ¿Se perdió la llamada? Sí, ingeniero. Alguien que diga, sí, profesor, no, profesor. Bien, tratemos que esto sea como un aula. Hablen, no los puedo ver, pero por lo menos algo me tienen que decir. Así esto se hace más sociable, que es interesante. Lástima que perdemos esto con las clases virtuales, pero no tenemos otra forma. Bien, fíjense. El dimensionado ya lo han visto por el ingeniero Chocobar. Lo único que yo les puedo agregar, o capaz que se lo agregó también el ingeniero Chocobar, que la pendiente de esa toda para que sea fácilmente limpiable, siendo un 20% bárbaro, si es el 10% medio bárbaro, si es el 5% se va a demorar más. Es decir, toda la pendiente que le podamos dar hasta un 20%. Hasta un 20%
Más de eso no lo hacemos. Cuanto mayor pendiente tenga, más rápido se va a limpiar. ¿Cómo hacemos la limpieza? Abriendo la compuerta, esta compuerta de limpieza, dejando que el agua siga corriendo, y con eso, como hemos visto en los videos, ¿se acuerdan? Se arrastra todo el sedimento. En 10 minutos tenemos el sedimentador limpio para las próximas 24 horas. Eso es en épocas cuando viene mucho sedimento, en época de creciente. En nuestros cursos regionales, en esta época del año que viene con muy poco hallazgo, muy poco sedimento, lo haremos cada 2 meses sin problema. Una vez al mes, como para mantenerlo limpio, por si entró un poco de materia orgánica, no queremos que se descomponga dentro de nuestro desarenador. Muy bien. Todo lo demás ya lo han visto con el ingeniero Chotobar. ¿Alguna pregunta por las dudas? Ninguna. No, nada, ingeniero, estamos bien. Entonces, continuemos con esto que es un poco más interesante, porque fíjense, en nuestro separador de partículas discretas desarenador, tiempo de permanencia 3 minutos. Escucha, esto es una estructura muy chiquita, sencilla, barata, necesaria, pero es una estructura simple y barata, chiquita. 3 minutos de permanencia. Fíjense, acuérdense que ya hemos pasado por nuestro floculador y le hemos dado 15 a 20 minutos de permanencia. Es una estructura mucho más grande. Bien, entonces, pasemos directamente a nuestro separador de partículas floculentas. Es decir, le llamamos sedimentador. Así como el desarenador, separador de partículas discretas, desarenador porque separa arena, acá sacamos sedimentos, en realidad tendría que ser sería un flocuntador, lo podríamos llamar, un separador de partículas floculentas. Le llamamos sedimentador. Bien. Así como no habíamos visto también en la clase anterior que para determinar la dosis de coagulante que agregamos, no tenemos el modelo matemático que nos indique cuánto hay que agregar para obtener una eficiencia del 95% en esta separación. No tenemos esa ecuación. Habíamos dicho que esa ecuación, si existiera, tendría que vincular estos parámetros que sabemos que intervienen en el proceso de coagulación-floculación. ¿Cuáles eran? El tipo de coagulante, el tipo de turbidez, la calidad del coagulante, la concentración de la alcalinidad, la temperatura del agua, un montón de parámetros que no tenemos el modelo matemático que los englobe. Entonces, de la misma forma, no tenemos una ecuación matemática que nos pueda determinar la velocidad de sedimentación de ese floc que hemos fabricado. Así como habíamos dicho que con las partículas discretas rápidamente habíamos llegado, por más que habíamos dado una vuelta por Newton, por Stokes, y habíamos concluido también que esa velocidad es 1 centímetro por segundo. Acá no tenemos esa ecuación. ¿Qué tenemos? Y un amplio rango de la velocidad de sedimentación de las partículas floculentas cuando hacemos nuestros procesos de coagulación. Ese amplio rango, como dice el apunte acá, está entre 13 y 60 metros por litro. Entre 13 y 60 metros por litro. Esa es la velocidad de sedimentación de estos flocos. Ahora, lo comparemos. ¿Cómo combinamos estas dimensiones? De 60 metros por día a 1 centímetro por segundo. Quiere decir que
sabiendo que el día tiene 86.400 segundos, la velocidad de la partícula de arena de 1 milímetro sedimenta con una velocidad de 0,1 milímetro, con una velocidad de 864 metros por día. Ahí está. 864 metros por día. Fíjense que la velocidad de nuestra partícula flocculenta es mucho más lenta. Es mucho más lenta. ¿Y esto debido a qué? A su baja densidad, a su densidad muy parecida al agua, porque esos hidróxidos de aluminio están por lo menos pentahidratados, tienen muchas 5 moléculas de agua. Entonces hace que sea una partícula con mucha agua, parecida al agua, un poquito, unas chinolas más. Si la densidad del agua es 1, este es 1,05. Suficiente, sí, para separarse por simple acción de la gravedad. Conseguimos estos bloques y se separan por la gravedad. Como hemos visto en nuestros ensayos de Calla, a partir de nuestro proceso de coagulación-floculación, lo dejamos sedimentar 10 minutos y ahí en el fondo de nuestro vaso de precipitado de 1 litro se han acumulado las partículas coloidales que habían formado estos bloques. Y entonces es posible, en tiempos económicos, esta clarificación. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Estamos diciendo entonces, carga superficial, esto, velocidad de sedimentación, lo igualamos según nuestro análisis que hicimos de las dimensiones de nuestro separador de partículas, que era la carga superficial, la velocidad de sedimentación de la partícula crítica en nuestra carga superficial, es decir, el caudal que puedo tratar por metro en planta de nuestro sedimentador. Muy bien. Entonces, decimos que estas partículas están, como son, tienen una densidad próxima a la del agua, no tiene una gran densidad como para que se sedimente rápidamente como el grano de arena, todos los movimientos que hay en esa masa de agua que es nuestro sedimentador van a hacer que baje la eficiencia de nuestro separador de partículas floculentas. Tenemos que tener en cuenta entonces esta baja velocidad de sedimentación y estas perturbaciones que van a provocar todo tipo de movimiento del agua dentro de este reactor sedimentador. Entonces, tenemos, y acá analizamos en el apunte, por ejemplo, las corrientes de densidad. Eso es propio de nuestra región, es decir, en esta época sobre todo, tenemos noches frías y mañanas soleadas con mucha temperatura. Eso significa que nuestro sedimentador, que como decía acá en el apunte, dice, puede tener hasta 4 horas de permanencia. Fíjense, 4 hasta 6 horas de permanencia, pero nos quedemos en 4 horas de permanencia. Es un gran volumen de agua. Ese gran volumen de agua que tiene profundidades de 3, 4 metros, es una masa de agua y nosotros sabemos de las características del agua que hace falta mucha energía para cambiar la temperatura. Quiere decir que esa gran masa de agua, nuestro sedimentador, va a tratar de conservar tu temperatura. Mientras que nuestro curso superficial, si es un curso somero, nuestros lechos de piedra rápidamente calentables con el sol, va a hacer que en determinadas épocas del año, como esta, las diferencias de temperatura sean notorias. Es decir, una temperatura baja, conservada en esta gran masa de agua que es el sedimentador, y una temperatura sobrelevada sobre eso, una temperatura diferente, más elevada, en nuestro cauce superficial. Durante la noche también, cuando baja la temperatura,
la temperatura de ese arroyo de poco tirante baja más todavía. Entonces tenemos diferencia entonces a la tarde, mucha temperatura, a la noche más baja temperatura, tener poco tirante, es más posible que se enfríe. Entonces, el primer caso, el agua viene más fría que la que está en el sedimentador. El agua es más fría, es más densa, se va al fondo. Acá tenemos una corriente preferencial, por acá que tenemos dos pantallas, entonces tengo una corriente preferencial por el fondo, ahí tengo un cortocircuito. Acá se genera una zona muerta. El agua con de mayor densidad tiende a ir por debajo. En el caso de que el agua esté más caliente, esa agua que ingresa, por más que le pongo una pantalla para que se vaya al fondo, al ser menos densa porque tiene mayor temperatura, trata de ir hacia la superficie, con lo cual también tenemos cortocircuitos y zonas muertas con precipitación. ¿Qué podemos hacer contra eso? Y en nuestra región no mucho. Vamos a decir que no mucho. Bien. Corriente de densidad. También tenemos corrientes de densidad debidas al viento. Porque decimos que estos sedimentadores convencionales, para desarrollos importantes, pueden tener 50, 80 metros de largo por 10 de ancho, con lo cual hacemos 10, 15 de ancho, hacemos estructuras esbeltas, muy alargadas. Entonces, si los vientos predominantes están en la dirección, sobre ese eje, va a haber aceleraciones o retardamientos de nuestro flujo debido al viento. Entonces, en una región con mucho viento, uno va a tratar de poner el eje de este reactor, de este sedimentador de partículas flocculentas, transversal a la dirección de los vientos predominantes. Eso es lo que queremos decir. Muy bien. Eso podemos, en el caso anterior no tenemos muchas herramientas, en el caso de este sí podemos, una herramienta de diseño, es decir, si nos enfrentamos a esta situación, pongamos el eje de nuestro sedimentador transversal a la dirección del viento. Entonces, hay otras corrientes de densidad debido a la concentración, no le vamos a ayudar mucho. Conclusión. Una partícula sensible a los movimientos dentro de nuestro reactor. Nos va a acompañar porque tiene la misma densidad parecida. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Nuestro sedimentador convencional de partículas flocculentas. Y tenemos lo que se denomina el modelo de campo. El mismo campo que nos había dado la ecuación para la fuerza de roce de la pantalla de la paleta que se está moviendo para determinar el gradiente de nuestro floculador mecánico, viene también de nuestra ayuda y CAP nos dice, miren, vamos a hacer esto, vamos a dividir nuestro sedimentador convencional en 4 zonas y vamos a analizar cada una de ellas para ver cómo hacemos que estas perturbaciones propias del sistema de entrada, del sistema de salida, sistema de entrada, sistema de salida. Justo nos queda un minuto. Ya nos conectamos de vuelta. Vamos a conectarnos de vuelta.